predicación número 23 de 50 sobre los abusos litúrgicos. Pido ayuda económica para seguir construyendo los conventos de las religiosas, las casas de formación. Invito a las muchachas de 12 a 24 años a que ingresen a esta congregación. Deja todo. Sigue la voz de Jesucristo que te llama. Hoy quiero hablarles de los equívocos en la predicación, las ambigüedades cuando los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes predicamos. Es un pecado decir algo que pueda interpretarse de muchas maneras. Esa es la definición de ambigüedad, de equívoco. Y es obligación del que escucha un equívoco en la predicación eclesiástica interpretarlo correctamente. Es culpable, muy culpable, el que dice un equívoco, una ambigüedad, el que deja las cosas sin definir, sin determinar, sin puntualizar, nebulosas, indefinidas, confusas. Peca el predicador, peca terriblemente, pero también peca el que con pretexto de esa confusión, ambigüedad, ambivalencia, equivocidad, interpreta hacia el mal esa afirmación. Un ejemplo, a los que sufren de problemas de identidad sexual, y se les dice, Dios te acepta como eres. Ahí hay una ambigüedad muy peligrosa. Dios te quiere así como eres. Ahí hay una equivocación, un equívoco. Dios te hizo así. Ahí hay una media verdad y consiguientemente una media mentira. Hay que interpretar esas frases, vengan de quien vengan, aunque fuera un ángel del cielo. Hay que interpretarlas correctamente, como las ha interpretado siempre la Santa Madre Iglesia, como nos dice la teología moral, la teología dogmática, el derecho eclesiástico. Ese pecado de tener relaciones sexuales contra la naturaleza entre personas del mismo sexo es pecado mortal. Más aún, es un pecado contra naturaleza, lo he dicho, y consiguientemente que clama venganza delante de Dios. San Pablo lo dice, por eso fueron destruidas Sodoma y Gomorra. No, como por ahí salió un documento que Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque no acogieron a los migrantes, porque no dieron hospitalidad. Eso es una mentira, mentira de todas las mentiras. Fueron destruidas por el sodomismo y gomorrismo. Las leyes ya no me permiten decir las cosas claramente, pero lo entienden ustedes, ¿sí o no? Sí,
El que no entienda, ni caso haga. No es para ti esta predicación. Los burros no pecan, no tienen pecados. Queridos hermanos, en toda ambigüedad, no solamente peca el que la expone, la dice, la divulga, sino también el que con pretexto de esa indeterminación, ambigüedad, ambivalencia, la jala para el pecado mortal. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Sabemos perfectamente que esas aberraciones sexuales son pecado mortal, gravísimo, que no se pueden excusar, que no se pueden disfrazar, que no se les puede dar el beneplácito de Dios, la bendición de Dios. El Papa Francisco ha prohibido que se bendigan esas uniones y nadie le hace caso. Nosotros, desde que pronunció eso el Papa, lo hemos estado defendiendo contra todos los ataques. Entonces, mis hermanos, las ambigüedades se llevan al infierno al que las dice y al que se aprovecha de ellas. Quiero hablar ahora de un abuso litúrgico que ya se está preparando de una manera, diríamos, universal en la Iglesia. Se llama la intercomunión, la communicatio in sacris, el comulgar junto con nosotros los que no son católicos. Recibir la comunión, sí. Eso es un pecado, es un sacrilegio, es una aberración. Participar en las funciones sagradas, miembros de sectas, herejes, apóstatas, cismáticas y paganas de otras religiones, arriba del altar. Eso es un abuso litúrgico. En primer lugar, es instrumentalizar la Santa Misa en vistas de un ecumenismo mal entendido. Luego hablaré del ecumenismo. En segundo lugar, está prohibido introducir cualquier cambio en la liturgia, aunque sean sacerdotes. Lo dice el Concilio Vaticano II en el documento de la liturgia, textualmente. En tercer lugar, es un escándalo para los fieles. Es triste, mis hermanos, ver la mentalidad que hay en cardenales, en conferencias episcopales, obispos, arzobispos, sacerdotes. Farol de la calle, oscuridad de tu casa. Son durísimos contra los católicos ortodoxos, tradicionales, conservadores. Pero admiten en las iglesias a los musulmanes, a los budistas, a los hinduistas, a los protestantes, a los cismáticos, a los evangélicos, a los pentecostales. Un ejemplo, en España se prohibieron todas las funciones sagradas de Cuaresma, de Semana Santa. Se cerraron todas las iglesias, pero a los musulmanes sí les permitieron el Ramadán, o sea, el ayuno de los 40 días en público, sus ceremonias multitudinarias en las calles.
Y son los católicos, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes y fieles laicos, quienes más aplauden esos abusos litúrgicos de introducir a los que no son católicos en la liturgia sagrada. No es racismo, hermanos, no es desprecio, es el mandato de Jesucristo nuestro Señor de no alterar, de no cambiar, de no adulterar el depósito de la fe que confió a su Iglesia. Debemos conservar ese depósito que se llama la tradición eclesiástica, la tradición cristiana católica. Entonces, mis hermanos, hoy vengo a decirles a todos, ¿qué autoridad tenemos nosotros contra esos abusos? La autoridad moral. Y en algunos casos, espero que sean numerosos, la autoridad del conocimiento, de la ciencia. Podemos probar, comprobar con argumentos, con raciocinios, con razonamientos, con verdades, con razones, que eso está equivocado. Pero eso es tener autoridad, autoridad moral, autoridad científica, diríamos, contra esos abusos. Pero ¿qué potestad tenemos? En sentido estricto, no tenemos potestad. La potestad de la Iglesia la tienen los señores obispos. Punto final. Y vicariamente los sacerdotes. Santificar, enseñar, gobernar. Pero ustedes los fieles no tienen autoridad de gobernar en la Iglesia, no. Te hubieras hecho sacerdote. No tienes esa autoridad. Entonces, hermanos, razonemos. ¿Cuál es la potestad que tienen ustedes, los laicos, para poder evitar los abusos litúrgicos, que ya es el colmo en la Iglesia? ¿Saben cuál es? Poderoso caballero es don dinero. A ver, repítanlo. Poderoso caballero es don dinero. ¿Ves un abuso terrible en el altar? No des ninguna limosna. Ese es el primero. Tarde o temprano el cura se va a morir de hambre. No va a tener con qué pagar la luz, el agua, el teléfono, la gasolina. No va a tener qué comer. En España, hombre, se decía antiguamente, ¿quieres matar al padre? Quítale la siesta y dale de comer tarde. A ver, repítanlo. ¿Quieres matar al padre? Quítale la siesta y dale de comer tarde. Ahí está. La primera manera de ejercitar ustedes, los laicos, la potestad. Porque el sacerdote, el obispo, el arzobispo, el cardenal, el papa mismo, vivimos de ustedes. De su dinero, ¿sí o no? Claro que sí. No des limosna al sacerdote, al obispo, al arzobispo, al cardenal, que comete abusos litúrgicos. No. La segunda potestad
que debes usarla obligatoriamente cuando veas el sacrilegio, para no hacerte tú cómplice, cooperador, culpable también tú. ¿Cuál es? Levántate y salte de la iglesia. En ese momento, levántate y salte de la iglesia. Dejen las iglesias vacías para que no se cometan esos abusos, que cada día van a venir más y más y más. Si ves que un sacerdote mete musulmanes al altar, hinduistas, budistas, protestantes, y les da la Sagrada Comunión, lo cual está prohibidísimo. Un solo Señor, una sola fe, un solo Espíritu, un solo cáliz. Los protestantes no creen que en la Santísima Eucaristía está presente nuestro Señor Jesucristo, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. ¡No! Para ellos es un pedazo de pan, es un símbolo, es un signo. No aceptan el dogma de la Iglesia definido por el Concilio de Trento y por toda la tradición de la transubstanciación. No lo aceptan, no creen. Mucho menos los hinduistas y budistas, que no creen que existe un Dios personal, que aceptan 30,000 diferentes dioses, para quienes la vaca es sagrada, los animales son sagrados, en el sentido de ser dioses. No, mis hermanos, no pueden recibir la Sagrada Comunión. Es que le rezamos al mismo Dios. ¡No! Fíjate bien. Los judíos creen en un solo Dios, que lógicamente es el verdadero, pero no lo conocen como Jesucristo lo reveló, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los musulmanes creen en un solo Dios y suponemos que es el mismo que nosotros, el mismo de los judíos, porque tomaron todos sus elementos religiosos de los judíos. Eso se ha demostrado científicamente. Pero ellos tampoco creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos no creen que Dios es Padre, no. Más aún, a tanto llegaron que creen que Dios no debe seguir la razón, que Dios está por encima de la razón, lo cual es una herejía. Queridos hermanos, cuando vean ese abuso en el templo, levántense y sálganse inmediatamente, sálganse violentamente, repentinamente, súbito decimos, inmediatamente. Que los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes se den cuenta que están mal, que ustedes no aprueban eso, que ustedes reprueban eso. Esa es su obligación de ustedes. Me da una tristeza enorme ver
esas misas con unos altares gigantescos, llenos de flores, con panes de todo tipo, y hombres y mujeres arriba del altar, y los sacerdotes cambiando el rito, dizque tienen permiso del Papa. Mentira, el Papa no puede dar esos permisos contra la ley de la Iglesia, contra la tradición de la Iglesia. Y bailan y cantan y danzan. Son abusos. Un sacerdote en España se pone a bailar ahí en el frente de todos con una mujer, bailes gitanos, andaluces, y toda la gente le aplaude. Hombres y mujeres sin dignidad, sin fe, sin vergüenza, sin temor de Dios. Sálganse de la iglesia, que quede vacía esa iglesia. Ese es el deber de los católicos, y no nada más hacer comentarios. Mira qué mal está. No, señor, levántese y sálgase. Y si tienes valor, después vayan con el obispo, cardenal, arzobispo, sacerdote, y con razones, sin gritos, como yo, por favor, no. Sin pasión, con razonamientos, háganles ver que están mal. ¿Cómo se corrige un abuso? No sean tontos. Señor obispo, padre, usted está cometiendo un abuso. No, infórmate. Hay en todas las leyes de la Iglesia donde apoyarte. Suponiendo que el sacerdote celebra con tortilla de maíz en vez de hostia de trigo. Ve a un libro de catecismo, de liturgia, de teología, donde dice: la materia del sacramento de la Eucaristía es el pan de trigo, sin levadura. Y ven con el cardenal, con el obispo, con el arzobispo, con el sacerdote que celebra con una tortilla de maíz o con un sopito. Y muéstrale la ley de la Iglesia. Y dile: eminencia, excelencia reverendísima, reverendo sacerdote, ¿qué debo hacer? ¿Cuál de las dos cosas está correcta? Porque son contrarias, más aún son contradictorias. ¿A quién le debo creer? ¿A la ley de la Iglesia o a usted? Usted dígame. Y tú cállate la boca. Cállate. Que Él te diga. Si Él te dice: a mí, pues entonces ya no es la Iglesia Católica, ¿verdad que no? No. Si Él es hombre con un poquito de inteligencia, ya no digo de buena voluntad, te va a decir a la Iglesia: tienes razón, se debe celebrar con pan de harina de trigo. Yo estoy haciendo un abuso eclesiástico. Y como dice el Santo Evangelio, ganaste a tu hermano, te ganaste un cardenal, te ganaste un arzobispo, un obispo, un sacerdote, lo corregiste bien. No hace caso, entre varios vengan y hagan lo mismo. No hace caso, entonces sí, aléjate de él. Aléjate totalmente de él.
Esa es la ley de Cristo para los abusos litúrgicos. Es dolorosa, pero a ese límite hemos llegado. Lo dijo el Papa Francisco repitiendo al Papa Benedicto. Los abusos litúrgicos de parte de los progresistas, de los modernistas, han llegado más allá del límite de lo soportable. Son palabras del Papa Francisco, del Papa Benedicto. ¿Qué significa insoportable? Porto, portas, portare, portavi, portatum es un verbo latino que significa cargar. Soportar es sub, o sea, tú te pones debajo de una carga. Traigo un saco de cemento de 50 kilos. Ay, 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 ay. Me echan otro saco encima, son 100 kilos y yo peso, por decirlo así, 70 kilos. ¿Eso es soportable, sí o no? No, es insoportable. ¿Qué debes hacer? Tirarlos los dos. Nomás te haces a un lado y se caen los dos. Que se rompan, lo que sea, pero tú no te rompiste la espina dorsal. Eso es los abusos insoportables. ¡Salte! ¡Huye! ¡Aléjate! De ese cardenal, de ese arzobispo, de ese obispo, de ese sacerdote que está cometiendo esos abusos graves. Porque van a venir más abusos graves, mis hermanos. Ya se están preparando de una manera organizada, metódica, sistemática. Fíjense bien, organizada significa tú te encargas de esto, tú te encargas de esto otro, usted se encarga de aquello. Ese es el organigrama. Sistemática significa primero vamos a tronar esto, luego tronamos aquello, luego aquello. Por ejemplo, se quitó el latín como un abuso, porque el Concilio Vaticano II lo manda. Quitando el latín, en 40, 50 años, todos los sacerdotes se hicieron ignorantes, burros, ignorantes totalmente de todo. Por consiguiente, manejables, manipulables, dirigibles a control remoto o a control directo. Eso es ser sistemático. Ya que son manipulables, les propinas los que te dé la gana. No pueden defenderse, no pueden contradecir. Están, con palabras de un pobre sacerdote español, que yo no me atrevo a decir, ¿qué dijo él? Los castraron. Yo no me atrevo a decir eso, pero así lo dijo el padre español. Ya no tienen potencia, ya no tienen vigor, ya no tienen virilidad, ya no tienen hombría para defender la Iglesia. Quitando los pastores, despedazan el rebaño, dispersan el rebaño, matan el rebaño. Eso es ser sistemático. Metódico. Saben muy bien cómo hacerlo. Nunca van a presentar una herejía clara, no. Porque saben que todos van a ir en contra. Nunca van a decir, en la hostia no está Jesucristo. No, eso nunca lo van a decir. Sino que van a dar la comunión a los divorciados que viven en adulterio. La van a dar a la gente que no se confiesa. La van a dar a los protestantes, a los herejes, a los cismáticos, a los paganos, a todo mundo. Y así, con método, van a ir acabando con la fe en la Eucaristía.
hasta que totalmente desaparezca. Eso viene del demonio, que es listo, astuto, es una serpiente. Pero nuestro Señor nos dijo una cosa muy sencilla. Yo he vencido al mundo, al príncipe de este mundo. Y los enemigos de la Iglesia no prevalecerán contra ella. Yo los invito a ser católicos intelectuales, a entender lo que se aproxima, lo que viene, mis hermanos. La persecución va a ser por fuera, pero más por dentro. En el campo de las ideas, en el campo dogmático, en el campo moral, en el campo de la Sagrada Escritura, con ambigüedades y medias verdades, con equívocos y confusiones. Por eso, estudien su catecismo. El catecismo de los sacerdotes, ahí lo vendo. ¿Cuánto lo venden, hija? 250 pesos, un volumón así, tumbaburros. El catecismo de San Pío X, ¿cuánto lo venden? 150 pesos, es grueso. Pronto saldrá el catecismo del padre Astete, ¿verdad? El catecismo de Ripalda, ¿cuánto cuesta ese? 50 pesos. Cómprenlos, hijos. Agárrense de su catecismo y no lo suelten. Es lo único que los va a guiar. Porque pronto ya no estaremos predicando. Pronto se va a acabar el internet religioso. Pronto las iglesias estarán cerradas. Pronto. Y te vas a quedar con lo que tienes. Únicamente con lo que tienes. Y dice el Evangelio, al que tiene mucho, se le dará el doble. Al que tiene poco, aún eso poco que tiene, se le quitará. Esa es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, Señor. No son palabras mías, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ay de ti! Que llegue la persecución y no tengas con qué defenderte. No conozcas a Dios y te dobles ante la bestia, ante el anticristo. Ánimo. Con el Papa Francisco lo reconocemos, pero resistimos todas las ambigüedades, los equívocos, las confusiones. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.